Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a un acto más del ciclo de palabra. No es verdad que hoy tenemos un autor asturiano, o al menos no es verdad que tenemos un autor asturiano porque sea asturiano. Tenemos a un escritor extraordinario que lo lleva demostrando desde hace muchísimos años y que últimamente empiezan a conocer muchas más personas que las que le conocíamos desde aquí. Ricardo Menéndez Salmón es alguien para quien la palabra es fundamental, como lo es para nosotros, para este ciclo. La palabra que pesa, la palabra que dice cosas de verdad, la palabra que no se limita a transmitir o a decir las cosas de cada día, sino que casi como la mano metálica de Freddy Krueger, pues nos agarra el corazón y la mente hasta estrujarla. Hay que decidir si uno quiere dejarse estrujar por esa palabra. Tenemos la gran suerte de que hoy esté aquí con nosotros. Para mí, la alegría es mayor porque hoy tengo la ocasión de contar no solo con dos extraordinarios escritores, Ricardo Menéndez Salmón y su acompañante Jaime Priede, que ha dirigido El Cuaderno, que dirige ahora la Feria del Libro de Gijón, que es un escritor de altísimo nivel y de los que puedo decir, además de todo esto y otros elogios que ustedes conocen muy bien, pues puedo decir que son amigos y eso a uno le enorgullece mucho porque la amistad empieza a ser cada vez más importante. Para el ciclo de palabra es un lujo que Ricardo Menéndez Salmón, acompañado de Jaime Priede, estén aquí con todos nosotros, con todos ustedes. De modo que bienvenidos todos y bienvenidos Ricardo y Jaime. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes, Ricardo. Un placer para mí y para él también el estar aquí hoy en el Centro Niemeyer, en el ciclo Palabra. Yo recuerdo, si me permiten, una anécdota personal, que tuve el placer, el privilegio de inaugurar el ciclo Palabra hace ya, pues, sería en 2011 más o menos, en la primera edición, en la primera etapa del ciclo Palabra, con el escritor holandés Sesnotboom, ¿no? Entonces, hoy de alguna manera cierro un círculo viniendo aquí con otro magnífico escritor con el que también hay a lo mejor algún punto en común, que es Ricardo Menéndez Salmón. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Jaime. Muchas gracias por venir. Lo primero, darte la enhorabuena, no solamente por escribir un libro como el que has escrito, No entres dócilmente en esa noche quieta, sino también porque bueno, hoy precisamente se anunciaba la segunda edición de la novela, ¿no? No lleva un mes en la calle, salió el 16 de enero y ya estamos en la segunda edición, lo cual pues dice mucho del libro y de la acogida que está teniendo, ¿no? Seguro que todos ustedes pudieron ver también a lo largo de este mes pues la difusión crítica que tuvo la novela en los medios de comunicación, en la prensa, no solamente a través de notas de lectura, sino de entrevistas largas, donde Ricardo pues expuso muchas de las claves de las que vamos a hablar hoy en esta charla. Yo quería empezar comentando un poquito de dónde surge el libro, ¿no? Desde la primera frase, el libro pretende no salirse de un tono notarial que tú además explícitamente comentas dentro del libro, a la hora de intentar no convertir a tu padre en un personaje literario, ¿no? El libro, como posiblemente sepan ustedes, cuenta la vida del padre de Ricardo a lo largo de 3 décadas de enfermedad y cómo eso repercute
en la evolución como persona y también como escritor de Ricardo. De alguna manera en este libro te desvías, tomas una carretera secundaria más familiar, más íntima, alejada del ruido de la ruta literaria que tú mantenías hasta ahora, ¿no? Que eran novelas de ficción que también habían tenido muy buena acogida. Un desvío temporal pero necesario. Tú dices ambas cosas, o al menos las dejas intuir a lo largo de la novela. Tus libros anteriores, y también lo comentaba Javier en cierta medida, cuando hablaba de esa mano metálica de Freddy Krueger, pues presentaba un personal ecosistema filosófico que de alguna manera también está presente aquí, pero en aquel caso estaba poblado por personajes de ficción, o al menos estaban tratados con el tamiz de la ficción. Pero aquí hay otra cosa, o sea, que hay un salto que tú das al abismo de lo más personal, de lo más particular. Los libros anteriores surgían de alguna manera de una idea, un acontecimiento real, por ejemplo, el nazismo en La ofensa, el terrorismo en El corrector, y tú explorabas aquello a través de la ficción, a través de la literatura. Pero en este libro parece que prescindes de esa red y cuentas algo que vives en carne propia. Es decir, aquí no hay literatura, aquí no hay ficción, aquí hay vida real, ¿no? Aquí hay carne, ¿no? Me gustaría que empezáramos por ahí la charla. ¿De dónde surge el libro? Que supone de alguna manera un desvío de lo que tiene por detrás y posiblemente, que de alguna manera también lo insinúas, de lo que venga por delante. Es decir, sí, es un buen mapa para ubicar el texto, ¿no? El libro obviamente surge de una necesidad. Todos los libros lo hacen, pero creo que ninguno como este, ¿no? Sí. Y surge de una necesidad porque, bueno, a mí me gusta decir, y de hecho se expresa, la imagen se utiliza en el texto, que el escritor es una especie de cazador, ¿no? Es una especie de cazador emboscado que de alguna manera sale a la búsqueda de sus presas, que son más o menos visibles, son más o menos abatibles, depende del grado de dificultad que muestre cada una, ¿no? Pero en este caso yo sinceramente he tenido la sensación que la presa he sido yo, ¿no? Es decir, he sido cazado por una historia, que es una historia obviamente íntima, es una historia que dice yo constantemente, es una historia en ese sentido innegociable, que ha obrado en mí durante mucho tiempo, tanto podría decir seguramente como ha sido el tiempo que la enfermedad de mi padre ha estado presente en mi vida. Obviamente al principio de un modo puramente intuitivo. Yo tenía 11 años cuando mi padre enferma y tengo 44 cuando fallece, pero que siempre ha estado ahí latente, ¿no? Siempre ha estado demandando de alguna manera ser dicho. Obviamente ese ser dicho solo podía ejercerse o solo podía ejecutarse en el momento en que el ciclo vital de mi padre se agota, lo cual no significa que durante todo ese tiempo ha ido generando un material de aluvión inmenso, que lo que hace este libro es intentar darle forma de alguna manera, ¿no? Y recojo un poco el testigo que me lanzas de cómo es el trabajo del escritor habitualmente. Yo creo que tú lo has explicado bien. Yo como novelista normalmente lo que hago es detectar algo que para mí es nuclear, ¿no? Que es significativo, que es central. Tú has mencionado, por ejemplo, el horror de la guerra, has mencionado, por ejemplo, el terrorismo. Es decir, hay una serie de temas en mis ficciones que siempre me han conmovido como escritor. Y lo que yo he hecho es, a partir de esa idea significativa, a partir de ese núcleo, arroparlo, ¿no? Arroparlo con una peripecia, arroparlo con una trama, arroparlo con unos personajes. Aquí el trabajo ha sido la inversa. Aquí se parte del hecho desnudo, que es la objetiva decadencia de mi progenitor durante 33 años, y a partir de ahí, a partir de ese hecho desnudo, yo lo que intento es decantar, lo que intento es destilar qué hay de significativo para mí en ese enorme núcleo que es la enfermedad, ¿no?, de mi padre,
y cómo eso significativo acaba conformándome, como tú bien decías, en una doble peripecia, ¿no? Como ser humano, por un lado, como Ricardo Menéndez Salmón, con sus circunstancias absolutamente cotidianas, y también como el escritor que va a llevar mi nombre y que va a estar interesado en determinadas líneas literarias y no en otras. Eso es curioso, la proyección que tiene el libro en nosotros como lectores, ¿no? A mí me iba a pensar que al final la realidad genera los mismos efectos que la ficción. Aquí efectivamente no hay una pizca de ficción, o sea, lo que cuentas es absolutamente real. Entonces, ¿hasta qué punto esa diferencia, ¿no? o esa similitud de la realidad con la ficción es una cuestión casi de método, de estilo, ¿no? de desplazamiento? Por ejemplo, un recorte de prensa, en un momento dado lo cambias de contexto, lo pones en un libro y adquiere otra lectura, ¿no? Tiene otra significación. Entonces, me gustaría hablar de eso, ¿no? de la importancia del posicionamiento, del punto de vista cuando estás tratando algo que es real y que nosotros como lectores al final lo proyectamos dentro de la literatura, ¿no? Tu padre fue una persona real, pero nosotros lo asumimos como personaje literario, no personaje de ficción, sino personaje de literatura, ¿no? En el sentido de que tu padre se está convirtiendo, y lo estamos viendo este mes con toda la resonancia que está teniendo el libro, se está convirtiendo en un personaje de la literatura para nosotros. Es algo muy interesante esto que dices, ¿no? Porque precisamente para mí era casi una petición de principio cuando empecé a trabajar en el libro, huir de las construcciones de personajes paternos que la literatura nos ha regalado. Obviamente, este es un tema seminal, ¿no? Es un tema que vertebra cualquier tradición literaria que se precie. Y realmente soy consciente de estar viviendo la paradoja de que Ricardo Menéndez Arias, que era mi padre, se está convirtiendo, de alguna manera, en un personaje literario, ¿no? Y que posiblemente, digo más, su supervivencia, incluso en una memoria más allá, obviamente, de las personas que le conocieron, pueda pasar por su concreción en este libro, ¿no? Que en algún momento, a futuro, él quede de alguna manera fijado o cifrado o cincelado. Lo que pasa es que no creo que eso traicione la vocación inicial, ¿no? No, efectivamente. De intentar escapar de la tentación de convertir a la persona en personaje. Efectivamente. No quizá en la vida real, pero en el caso de tu padre hay un destino trágico no posiblemente vivido, en la cotidianidad no tiene ese alcance. Pero ahora, en la proyección que tiene a través del libro, sí que parece un... Pero yo creo que eso, vamos, a poco que seamos lectores, que nos hayamos movido en coordenadas parecidas a las que este libro bucea, creo que habremos sentido eso muchas veces, ¿no? Cuando, por ejemplo, quienes hayan leído en esta sala un libro como El patrimonio de Roth, pues descubre que el padre de Roth al final pertenece ya a la historia de la literatura, ¿no? Quien haya leído un libro como Desgracia impeorable de Peter Hanke, al final siente que su madre, que es a través del suicidio de su madre, Hanke reconstruye una biografía emocional e intelectual de una familia, acaba convirtiéndose en materia que trasciende esa vida cotidiana, esa vida pequeña, y se convierte... Bueno, lo que la literatura nos regala, ¿no? Al fin y al cabo, la literatura yo creo que es un gran mecanismo de construcción de universales. Y pienso que si este libro tiene alguna virtud, o al menos yo la estoy detectando a través de los lectores, que son siempre una buena medida de las capacidades que un libro obra, es que arrancando de una circunstancia innegociable, absolutamente intransferible, que es la mía y la de mi familia, sin embargo, resuena en una especie de universal de la emoción, ¿no? Que es la relación paterno-filial. Al fin y al cabo, claro, insisto, tocamos un tema que es casi arquetípico, mitológico, podemos calificarlo de muchas maneras, ¿no? Al final el libro yo creo que opera como una especie de espejo
en el cual no solo se refleja los protagonistas, sino por extensión los lectores, a poco que obviamente la peripecia de esas personas coincida con la tuya. Sí, hay una identificación quizá más directa, en el sentido de que cada uno lleva una historia que puede reconocer muchos pasos, ¿no?, de la tuya. Antes mencionabas Patrimonio de Roth, Desgracia Impeorable. Supongo que has leído, a la hora de plantearte la escritura del libro, has leído muchos libros con esta misma temática, ¿no? ¿Qué encontraste en ellos que te sirviera de apoyo o qué no querías repetir de lo que veías en ellos? Debo decir que estas lecturas no fueron... O sea, son lecturas que yo había hecho previamente a enfrentarme a la redacción de No entres dócilmente en esa noche quieta. Es decir, me di cuenta cuando empecé a escribir el libro que yo arrastraba un bagaje lector de una serie de textos que se habían acercado a este asunto, ¿no? Pero al mismo tiempo debo confesar que durante la redacción del libro me impuso una cuarentena, ¿no? Porque tú lo sabes perfectamente como escritor que eres, nada hay más infeccioso que la literatura, ¿no? Sobre todo que cierta literatura, ¿no? Entonces yo ya había llegado a este libro con ese bagaje, que hemos mencionado a Roth, hemos mencionado a Hanke, podríamos mencionar la pentalogía de Berghardt, por ejemplo, la reconstrucción de su infancia, podríamos mencionar infinidad de libros, ¿no?, desde los clásicos hasta libros recientes, como no sé, El tiempo de vida de Marcos Giral Torrent, o incluso L'Ordesa de Manolo Vilas. Pero durante el proceso de redacción sí que me impuse, en cierta medida, una cuarentena, ¿no? No indagar en nuevos libros, que he leído luego. Por ejemplo, he leído hace poco un libro que me ha encantado, que es Una Odisea, el libro de Daniel Mendelssohn, un crítico de arte y profesor de lenguas de griego en Estados Unidos, que ha escrito un libro precioso sobre la relación con su padre a través de los vínculos de la Odisea clásica, ¿no? De cómo es una especie de lectura puesta al día de la relación que puede tener un padre con un hijo, siguiendo ese venero inagotable que es cómo la literatura ha ido construyendo una de las relaciones más pregnantes que existen entre seres humanos, que es la relación paterno-filial, ¿no? Sí, en ese caso hay un apoyo en la tradición, ¿no? Tú en este caso vas un poco sin red, lo que comentábamos antes, es decir, no te apoyas en nada que no sea tu propia experiencia y tu propia... Era la petición de principio, Jaime. Yo he insistido mucho... De hecho, ha habido críticas del libro, estoy pensando en la lectura que hizo Nadal Schwab del libro, en la que él decía, y desde mi punto de vista de un modo acertado, que este es un libro en cierta medida obsesionado por cómo debe escribirse, ¿no? Es decir, un libro cuya materia tiene también que ver con el trabajo de la escritura y con qué significa escribir y para qué escribe uno, ¿no? Y durante el proceso de redacción del libro, de hecho, las preguntas, digamos, metaliterarias han sido casi tan importantes como el trabajo con la mera sustancia objetiva que yo tenía que enfrentar, ¿no? Es decir, por ejemplo, para mí ha sido fundamental, y creo que ha sido la parte más difícil del libro, y al mismo tiempo creo que es la parte de la que más orgulloso me siento, dar con la distancia, ¿no? Yo creo que me jugaba mucho en el libro con la distancia. Sabes que hay mucha literatura familiar que peca por exceso o por defecto, ¿no? Es muy fácil caer en la sensiblería, es muy fácil caer en la emoción lo anecdótico, y es muy fácil caer también en el tremendismo, ¿no? En marcar demasiado el acento. Y yo quería mantener, por un lado, una emoción contenida, ¿no?, pero por otro lado una especie de distancia también. En un momento del libro al principio se dice que lo más difícil es ver a tu padre como si no fuera tu padre, ¿no? Exactamente, sí. Como si fueras una especie de relator, ahora que está tan de moda esta palabra, el relator al que se le invita a asistir a una relación desde fuera, dotado supuestamente de las herramientas de la objetividad, de cierto ánimo notarial, ¿no?, de cierto ánimo casi archivístico, ¿no? Y dar con esa tensión entre contar, claro, cosas absolutamente íntimas o que te rasgan por dentro, y al mismo tiempo
que esa intimidad no contamine la imagen que tú quieres trasladar, el relato que estás construyendo, pero al fin y al cabo yo también soy consciente de que todo lo que estoy haciendo al final es un relato. Esa fue la parte más delicada de trabajar en el texto. Sí, de hecho, efectivamente durante todo el libro estás haciendo referencia a esa distancia, ¿no?, que quieres mantener, ¿no? De hecho, la repercusión crítica que está teniendo el libro, pues las lecturas que estamos recibiendo hacen un poco hincapié, pues, en la dureza o en la angustia o tal. Yo lo que percibo principalmente es la honestidad, es decir, en ese interés, esa obsesión por mantener esa distancia, ¿no?, que reflejas muy bien en una cita que das de Paul Valéry, que dice hacerse a uno mismo la visita del casero. Es decir, mantener esa introspección sin ningún tipo de flotador, sin ningún tipo de disculpa, ¿no?, sino a tumba abierta, ¿no? Y en ese nivel os encuentro a los dos. O sea, el libro, de hecho, crece en el sentido de que primero es tu padre el investigado, por decirlo así, pero luego estás tú también al mismo nivel de investigación, ¿no? Sí, al final el libro es una de las cosas, volviendo a lo que hablábamos de qué importante, o para mí es más importante incluso que el resultado, lo más fascinante de la literatura es el proceso, ¿no? Yo cuando empecé a escribir el libro, sinceramente creí que estaba escribiendo sobre mi padre, pero a medida que el libro navegaba me daba cuenta que estaba escribiendo sobre mí. Este es un libro sobre mí, fundamentalmente. Mi padre es la situación, yo creo, ¿no? Es la enfermedad es el detonante que sirve para construir una radiografía anímica, intelectual de un niño que va creciendo hasta convertirse en alguien que encuentra en la literatura una doble faceta, ¿no?, en la cual he hecho hincapié muchas veces en libros anteriores. Para mí la literatura es una forma de conocimiento. Y además, lo digo abiertamente, yo la pongo a la misma altura que cualquier conocimiento consagrado por la tradición, como la ciencia, por ejemplo. Lo que pasa es que las verdades con las que la literatura trabaja son distintas. Claro. No son verdades que se puedan demostrar en un laboratorio, que se puedan repetir en cada peripecia personal, pero a efectos prácticos de la vida del escritor, en este caso, a mí este libro me ha regalado verdades sobre mí mismo. Ha iluminado estancias que, bueno, a veces estaban en penumbra, a veces estaban en penumbra voluntariamente, ¿no? Ha tenido algo también de escrutinio, algo no mucho de escrutinio de sí mismo. Por eso esa frase de Monchiertes de Valéry me parece realmente central, ¿no? Sí. En este libro yo tenía que hacerme a mí mismo la visita más desagradable, que no siempre ha sido desagradable, la visita ha sido también placentera en otras ocasiones, ¿no? Yo creo que este es un libro que al final arroja un balance bastante equilibrado entre, bueno, lo solar y lo oscuro, en fin, que al fin y al cabo es lo que define a las personas, ¿no? Yo creo que es en esa escala de grises donde nuestra vida transcurre y donde la literatura ha dado siempre sus mejores frutos, ¿no? La literatura fracasa cuando trabaja con maniqueísmos, cuando trabaja con ceros y unos. La literatura triunfa cuando mira esa zona en la que uno no sabe si la marea está subiendo o bajando, ¿no? Porque es donde nuestra vida se resuelve, se llena de contradicciones y se llena de esa luz y oscuridad que hay en este libro. Esa escala de grises a la que hacía referencia, que encuentras en ti mismo, ¿te pasó también con la figura de tu padre? Es decir, al empezar al inicio de la escritura del libro, con lo que tú querías plantear ahí, a cómo sales de él, ¿hay un cambio en tu percepción de él? Yo creo que ese cambio ya lo tuve en vida de mi padre, ¿no? O sea, yo creo que la enfermedad de mi padre, su desdicha, digamos, objetiva, su peripecia a través de más de 30 años de ser un hombre doliente, ¿no? Fue tan larga que creo que me permitió de alguna manera ir reconsiderando su figura, ¿no? Y esa reconsideración ha respondido a, bueno, pues supongo que a muchas de las etapas que las relaciones paterno-filiales transitan, ¿no? Desde la rebeldía juvenil, la negligencia en la primera juventud, separarme de él de alguna manera,
a lo mejor cargándome de imágenes que no respondían a la verdadera realidad, hasta al final, bueno, pues considerar también a través de mi propio proceso de maduración que la vida de mi padre había sido mucho más compleja seguramente de lo que yo pensaba. Y yo recuerdo la lectura de un libro que no tiene nada que ver con esto, y además seguramente llamará la atención cuando lo cite, pero es la parte del libro que más me interesó e incluso me llegó a emocionar, que es En Anatomía de un instante. Javier Cercas cierra su libro con una reflexión sobre la España de su padre, ¿no? Hace la reflexión desde el joven Cercas, que en los años 80 puede sentir en su padre que su padre representa pues una España absolutamente gris, una España cobarde, una España pacata, ¿no? Y al final del libro hay un momento en el que su padre además está ya al final de su vida y él acude a él y le ve, después de que ha estado investigando sobre un tema tan central en la sensibilidad de nuestro país como fue el golpe de Estado, digamos, como último gran coletazo de la dictadura, ¿no? De alguna manera, su trabajo de investigación con todos estos materiales le arroja una luz nueva sobre quién fue su padre, ¿no? Sobre esas supuestas negligencias, cobardías de su padre. Yo creo que en este proceso de escritura también ha habido algo de eso, sumado, insisto ya, a lo que la propia vida de mi padre me fue regalando. Pero siempre teniendo muy presente que, claro, en este libro pesa mucho también mi crecimiento, como mi maduración como persona, ¿no? Yo creo que este libro llega en un momento justo de mi vida, porque en él se dan la mano dos maduraciones, la maduración personal y la maduración como escritor. Yo estoy convencido que hace 10 años, si mi padre hubiera muerto hace 10 años, yo podría haber escrito este libro, pero este libro no tendría creo este tono justo que ha conquistado ahora, porque yo hace 10 años no tenía una vida tan equilibrada como la que puedo tener ahora, y porque hace 10 años yo no estaba en posesión de las mismas herramientas como escritor que me ha regalado precisamente la ficción. Tiene también algo interesante esto, que ha sido la ficción la que me ha venido dotando todos estos años para arribar a un puerto que no pasa por ella, ¿no? Sí, efectivamente, eso estaba pensando yo ahora, ¿no? Ese aprendizaje a través de la ficción es lo que te permite contar una historia sin una pizca de ficción, ¿no? Una historia en la que nos reconozcamos todos por eso mismo, ¿no? El libro ha tenido, lo comentábamos al principio, una repercusión espectacular. A mí me recuerda cuando lo que significó La ofensa, en tu caso, ¿no? La primera novela que publicas con Seix Barral, y que también fue un fenómeno en ese sentido a nivel de crítica y fue todo muy inmediato, ¿no? En este caso es más, o sea, es más posiblemente por la temática y por lo que planteas, ¿no? que comentábamos ahí. De alguna forma te has sorprendido, esperabas algo así, no te lo planteabas. ¿Pensabas que este libro, precisamente por el desvío que supone que comentábamos antes, había un riesgo respecto a la imagen que tú tenías, o sea, la imagen que los demás, que los lectores teníamos de ti como escritor? Hombre, un riesgo lo había, pero en el riesgo siempre hay también la posibilidad de un beneficio, ¿no? En el sentido de que pobre de la literatura que no trabaje con el riesgo, ¿no? Yo siempre como escritor creo que lo que más he temido en mi vida como creador es la comodidad, ¿no? Y de hecho mis libros pueden gustar más o menos, pero creo que ningún lector puede acusarme de dormirme en los laureles de una... Bueno, pues de un modo de escritura sí, pero de una plasmación de esa escritura no. Yo creo que yo soy un escritor muy preocupado por en cada nuevo libro, bueno, pues intentar indagar en nuevas direcciones, pero no por un prurito de sorprender, sino porque realmente está dado, desde mi punto de vista, en la propia naturaleza de la escritura, que yo defino como algo que siempre está en crisis, ¿no? Escribir es una crisis permanente, ¿no? Es estar siempre poniendo en duda aquello que estás haciendo, ¿no? No solo su resultado, sino incluso su posibilidad, ¿no? La propia posibilidad de la escritura creo que es lo que está en juego
en cada libro que uno enfrenta. Y respecto a si yo sentía que el libro lo sospechaba, yo creo que nadie como el escritor es consciente de cuándo tiene entre manos un material realmente resonante, ¿no? Y yo, a medida que el libro cuajaba, a medida que el libro crecía, a medida que el libro se consolidaba, tenía la sensación de tener algo importante entre manos. Tenía la sensación de estar trayendo a la luz un texto. Luego hay mil factores que obviamente bueno, el escritor no controla, y pueden suceder muchos acasos que pueden hacer que un libro en el que uno cree mucho no acabe de... Pero sí que tenía había algo en mi propia relación con la escritura que me hacía sentir que este iba a ser un libro importante en mi trayectoria, ¿no? Luego, insisto, lo que suceda, porque la vida de los libros es siempre azarosa, y sobre todo en un mercado tan demoníaco como es el nuestro, porque es un mercado absolutamente disparatado, ¿no? Demasiados títulos para los lectores que tenemos, una incapacidad de absorber todo lo que se propone, ¿no? Pero yo creo que si el escritor es honesto, sabe o siente, hay algo que le hace pensar que los materiales que tiene entre manos en un determinado momento pueden causar un efecto determinado o no. Yo sí veo algo que se mantiene, bueno, y que es evidente, no es que lo vea yo, que sí tiene en común este libro con los demás, ¿no? Y es el estilo, el lenguaje, el tono personal, ¿no? Esto no es una crónica, y a lo mejor muchas de las cosas que estamos comentando aquí podría dar esa imagen, ¿no? De que tú estás escribiendo una crónica. Hablo de la crónica literaria, ¿no? De la crónica tal cual está teniendo hoy por hoy también mucho éxito, ¿no? No, aquí hay una prosa que es un cuidado del lenguaje que tú has tenido siempre en todas tus novelas, y que aquí también está presente. En ese sentido, el tratamiento da igual que sea ficción, que sea una historia inventada, o que sea que estés contando pues memoria familiar pura y dura, ¿no? Bueno, es la marca de agua en este caso. Exacto, ¿no? Yo no podría escribir de otra manera, pero es que aunque me dijeras, pues escríbeme una crónica de un partido de fútbol, pues intentaría acarrear desde el molino del lenguaje que a mí me interesa las palabras pertinentes para que esa crónica futbolística fuera algo más. Fuera algo más. Una crónica futbolística, y bueno, ese estilo, esa vocación de que el lenguaje diga y significa. Yo creo que Javier antes lo ha insinuado bien, ¿no? Para mí es... Y esto que digo puede resultar una perogrullada, pero es que no siempre sucede. La herramienta fundamental del escritor es el lenguaje literario. Y el lenguaje literario hay que usarlo con ambición, hay que usarlo con la mayor resonancia posible, ¿no? Pero no de un modo gratuito ni de un modo impostado. Hay que ponerlo al servicio de lo que se quiere contar, pero uno no puede renunciar a esa herramienta que tiene a disposición, ¿no? Yo al menos es que no sabría hacerlo, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho, no es que me la aplique a mí, ¿no? Pero siempre la digo, sobre todo cuando trato con gente que me dice... quiero escribir o quiero empezar. Hay una frase de Onetti que a mí me gustaba mucho, y él decía: yo no sé escribir mal, ¿no? Puede parecer una frase, ¿cómo decir?, de vanidad, pero a mí me parece, al contrario, me parece un reconocimiento objetivo, ¿no? Es decir, él no sabía escribir mal. A Onetti no se le podía pedir un texto desaliñado o un texto... Bueno, pues en mi caso, insisto, arrimándolo a lo que estamos discutiendo, para mí este tratamiento cuidadoso, meticuloso, resonante de la lengua es fundamental, porque bueno, es donde me la juego, ¿no? Si yo quiero expresar un mundo rico en emociones y en intelección, tengo que servirme de una herramienta a disposición que me permita hacer eso, y esa es la prosa literaria, ¿no? Claro, efectivamente. O sea, había lo que es tu narrativa anterior de ficción, pues pivotaba alrededor de lo que era la fascinación del mal, la obsesión del mal, ¿no? Hacíamos referencia antes a, bueno, pues el nazismo, la ofensa, el terrorismo, lo que se llamó la trilogía del mal de tus libros.
de la ofensa, de derrumbe, del corrector. Aquí, en cierta medida, y también tú lo insinúas a lo largo del libro, también hay, digamos que hay un punto en común con ellos, que es la presencia también del mal, lo que pasa que en este caso llevado a la autobiografía, ¿no? A algo íntimo. Es decir, aquí hay una injusticia que no es de carácter colectivo, sino que es de carácter íntimo, ¿no? Y esta ha sido una parte especialmente interesante para mí como escritor de trabajar, porque ahí sí que he descubierto muchas cosas sobre los lugares de los que procedo y por qué me interesa lo que me interesa como escritor, ¿no? O sea, yo a medida que escribía sobre nuestra vida en común, la vida de mi madre, mi padre y yo, lo que me daba cuenta es que efectivamente mis intereses por el dolor, el horror, la maldad, como figuras históricas que han tenido encarnaciones muy concretas, seguramente, y esa es una de las hipótesis que el libro plantea, tenían su origen, tenían su punto cero, su zona cero, en una experiencia íntima, ¿no? Y es que, bueno, el mal, encarnado en la enfermedad, fue el paisaje, de alguna manera, de mi infancia, ¿no? Cuando mi padre enferma, yo soy un niño, tengo 11 años y no tengo a disposición herramientas ni afectivas ni intelectivas para enfrentarme a ese dolor, y de alguna manera creo que ahí empieza a generarse una pregunta: ¿por qué existen en el mundo ciertas circunstancias? ¿Por qué nos golpean de un modo aparentemente azaroso, en el cual no tenemos ningún tipo de control sobre ellas, ¿no? El por qué a mí. ¿Y por qué a mí? Que es la gran pregunta que estaba en mi casa, ¿no? La pregunta en mi casa era: ¿por qué a mí me pasa esto, ¿no? ¿Por qué no le pasa a otro, ¿no? Porque esa especie de lamento por una especie, bueno, pues de lotería genética o de malos hábitos que mi padre podría haber tenido, pero lo cierto es que la enfermedad nos cae, digamos, explota en un entorno muy corto, y lo dramático de la enfermedad es su irradiación, ¿no? No solo cómo roba la vida de quien la padece, obviamente, que es el principal damnificado, sino cómo irradia, cómo contamina. Yo utilizo, en un determinado momento, hablo de la zona de Stalker, del Stalker de Tarkovsky, ¿no? Que me parece utilizo dos imágenes. Por un lado hablo del agujero negro, como ese cuerpo que tiene una gravedad tal que es capaz de absorber todo lo que cae en su ámbito de poder, y hablo de la zona, ¿no? Esa zona extraña que aparece en la película de Tarkovsky, por la que yo no tenía un stalker que me condujera, ¿no? Y quizás mi stalker ha sido al final la literatura, ¿no? La literatura ha sido un poco el guía que me ha permitido, pues, dialogar con mis temores, dialogar con mis conquistas también, y reconstruir a través de eso, de la peripecia de una familia, pues quién soy y por qué soy como soy, ¿no? Sí, quizás este libro que llega ahora, en el fondo, es casi el primero que se empieza a escribir en tu vida, ¿no? Sin duda, eso lo tengo muy claro. Y que además genera todos los que vienen después. Sin duda, por eso digo que curioso es el trayecto. Y también reconozco que tengo una cierta sensación de cierre de un círculo, ¿no? Un círculo vital, un círculo experiencial y un círculo de escritura también, ¿no? Cómo me he tenido que armar con mecanismos ajenos al libro que seguramente desde el inicio estaba palpitante en mí, ¿no? Y es más, fíjate, yo podría haber tenido la tentación durante todos estos años de novelar esto. Sí. Y es posible que, si ahora hacemos una labor de geología sobre las novelas que yo he escrito, es posible que haya elementos sobre la vida de mi padre y de la mía que aparezcan puntualmente, ¿no? Pero es cierto que nunca había sentido la necesidad de ficcionar. ¿Nunca tuviste la tentación de ver este libro en tercera persona, por ejemplo? No, jamás. Y sin embargo, tuve inmediatamente la certeza, aunque luego, por procesos que se cuentan en el propio libro, hubo que demorar el inicio de redacción, sí que tuve la certeza de que la defunción de mi padre, de alguna manera, supondría el banderín de salida para todo ese material de aluvión que yo venía recopilando y cargando sobre mis hombros. Hay otra cosa que me parece muy interesante, que dices, la escritura del libro
de este libro en concreto porque las conversaciones importantes no se tienen a tiempo, ¿no? Yo creo que todos nos podemos identificar con esa sensación, ¿no? De que a nivel familiar esas conversaciones importantes nunca llegan, ¿no? Siempre hay ese silencio que lo tapa, ¿no? Dices, toda familia se organiza en torno a una serie de relatos, al igual que las tribus y las naciones. Esas relaciones de poder a nivel universal, ¿no? que comentábamos antes y que fueron una indagación constante en tus libros anteriores, y ahora, de alguna manera, esas relaciones de poder que se producen también en la familia, ¿no? ¿Hasta qué punto las familias, los vínculos afectivos, las relaciones de poder que se producen ahí entre ellas, hasta qué punto son una pequeña muestra de lo que son esas relaciones de poder a nivel universal? A lo mejor tendríamos que hacer la lectura a la inversa, ¿no? Es decir, que esas relaciones de poder macro lo que hacen es amplificar en su origen realmente... Porque el origen está en la familia, en la tribu. Origen, además es que el origen de nosotros como especie, digamos, obviamente es un origen pequeño, a nivel de caverna, a nivel tribal, a nivel familiar, de fratría, cotidiano, es a partir de ahí donde a veces perdemos, yo creo, el foco, ¿no? En la vida contemporánea, obviamente, pensamos que las grandes cuestiones se dirimen, son otros los actores que las dirimen, pero quizás no sean más que proyecciones o amplificaciones de relaciones que están las tenemos tan asimiladas, las tenemos tan metabolizadas que al final ya casi ni las vemos, ¿no? Efectivamente. Pero que obviamente nos determinan, ¿no? La autobiografía es prescriptiva para todos, ¿no? Y yo creo que el escritor es quizás la persona que sabe eso mejor que quien no escribe. Yo no creo que un escritor sea una persona especialmente dotada respecto a alguien que no escribe, pero sí creo que es una persona capaz de detectar determinadas líneas de fuerza que se dan en toda biografía, y una de ellas creo que es esta. Efectivamente, porque todos los que estamos aquí posiblemente tengamos esa novela familiar, ¿no? En el sentido de esos grandes silencios, esas cosas que nos han hablado, esas historias que hay en todas las familias, ¿no? Lo que diferencia el hecho de que tú la escribas es eso, ¿no? Y de hecho, una de las percepciones que estoy teniendo a través del contacto con los lectores es que el libro es un libro espejo. Es decir, es un libro que te lee a medida que lo lees, ¿no? Y es un libro que logra, de alguna manera, salvar esa distancia de la que hablábamos al principio entre la intimidad, que es innegociable, es mía o es tuya o es de este señor, y lo universal, que es de todos y, bueno, a lo cual no podemos escapar, ¿no? No entres dócilmente en esa noche quieta, es un verso de Dalán. ¿A quién va dirigida esa rebeldía implícita en el verso? ¿A ti mismo? Bueno, el poema de Thomas es un grito, ¿no? Es un poema de una belleza que se impone, ¿no? Es un poema, de hecho es un poema para ser cantado casi, es un poema para ser gritado, ¿no? Yo además invito a la gente que está aquí escuchándonos, hay varias grabaciones disponibles, además con voces muy hermosas. Hay una grabación, por ejemplo, de Richard Burton, maravillosa. Hay la voz de Michael Caine recitando en Interestelar. Hay una grabación preciosa de la BBC galesa en un homenaje a Dylan Thomas con los actores de Juego de Tronos, pero bueno, que cada uno de ellos lee uno de los 19 versos de la Villanella de Thomas. Yo creo que es el canto de la criatura que no quiere morir, ¿no? Es el grito, de quien sabe que la muerte es el puerto de destino y se opone a ello, ¿no? Se opone desde la derrota, pero al mismo tiempo desde el orgullo de al menos alzar la voz, ¿no? O alzar la mano y escribir, que al fin y al cabo también la literatura es eso, ¿no? La literatura es un modo de... En fin, no de intentar salvar la muerte, porque eso es imposible, pero al menos de tener algún modo de incluso de apelar a ella. De no entrar dócilmente. De no entrar dócilmente. Y en este caso, además, creo que la belleza del verso de Thomas es, en el caso castellano, es el adverbio, ¿no? Es el dócilmente. El dócilmente es lo que cambia completamente la sensación que uno tiene al leer este verso, ¿no?
aunque la historia la tengas ahí, no hayas tenido que inventar nada en este caso, ¿fue el libro más difícil de escribir y a la vez quizá el más curativo? Sí, fue difícil porque obviamente es un libro que el más difícil porque hubo que vencer bueno, pudores, hubo que vencer una parte que obviamente es muy personal, ¿no? Este libro es un libro, insisto, que dice yo constantemente. Y yo no estaba acostumbrado a esa desnudez, ¿no? Claro. La ficción también te protege, la ficción Exacto. te permite hablar de ti mismo sin que nadie se entere. Un poco la red que comentábamos claro, antes. Pero ¿no? aquí ya desde el mero hecho de que cuando hablo del libro tengo que hablar ante personas de mí y de mi padre, pues ya obviamente implica una desnudez. Yo creo que afrontar esa decisión, hombre, fue complejo. Es algo que no he tenido que plantearme en ningún libro anterior que he redactado. Claro. Cuando he escrito sobre el nazismo no me he preguntado si las víctimas del nazismo podían sentirse... A lo mejor tendría que haberlo hecho, pero no lo he hecho. Incluso cuando escribí sobre el 11M no pensé si a Aznar le iba a molestar que le insultaran el libro. Aquí sí, hay elementos claro. que... Pero luego debo decir que durante el proceso de escritura para mí ha sido el libro más hermoso de escribir, ¿no? Y es un libro del que yo salgo limpio. Es un libro que me ha regalado el bienestar, me ha reconciliado con muchas cosas, me ha enseñado muchas cosas y en ese libro, en ese sentido es un libro, bueno, pues un poco cumple las expectativas de la tragedia griega, ¿no? Que era la catarsis, ese momento en el que el héroe se reconoce en el dilema que se le plantea y sale de ese dilema de alguna manera purificado. Sé que estamos utilizando palabras muy grandes, pero es que es así, ¿no? Sí, digamos que el proceso fue tuyo, ahora el libro ya es, digamos, de los demás, ¿no? Por supuesto, eso también yo siempre he creído en ello, ¿no? Vuelvo a citar a Tarkovsky, que para mí es un referente en muchas cosas, no solo como cineasta. Tarkovsky decía que respecto de la obra, el autor siempre debe ser humilde. Lo importante es la obra. El autor pasa. Y lo importante es la obra porque cuando la obra sale de manos del autor ya no le pertenece. Entra en competencia con otro mundo, del cual el autor además no tiene por qué tener conocimiento. Claro. Es más, es un mundo que le sobrevivirá. Por eso podemos seguir viendo las películas de Tarkovsky hoy sin que él sepa de nosotros. Y que ni siquiera puede controlar, además. Efectivamente, ¿no? Entonces eso es algo que para mí también es muy importante y creo que especialmente en este libro, ¿no? Yo este libro, de alguna manera, sé que tiene algo de entrega también, más que ningún otro, a otras personas que puedan encontrar en él, pues, en fin, reflejos o retornos de su propia vida, ecos de su propia vivencia, ¿no? Y sí, eso, el espejo que ese espejo del que hablábamos antes, y creo que eso es muy importante, ¿no? Pero también creo que es muy importante desprenderse de la obra, ¿no? A veces los escritores son muy celosos de... No, yo creo que la obra cuando sale de tus manos entra en otro universo completamente... Lo que queda en ti es el proceso. Efectivamente. Eso, lo que eras al principio lo que eres al final. Efectivamente. Es inevitable un sentimiento de culpa. De alguna manera también en el libro se sortea, se lucha contra ello, ¿no? Puede haber muchas razones. Hay un personaje también ahí que está en la sombra, que es tu madre, ¿no? Con toda la carga que podemos suponer que ha supuesto esos 30 años para ella, a nivel de entrega, a nivel de dedicación a una pareja, a un marido que está enfermo y que está en la época concreta en la que estamos. No estamos en 2020, sino que estamos en los años 80. La situación de la mujer todavía era muy diferente, ¿no? Hay por tu parte una lucha a lo largo del libro por ese sentimiento de culpa, a lo mejor Hombre, la culpa está ahí, ¿no? La culpa es un combustible de primer orden en literatura, como sabemos bien, ¿no? Pero al mismo tiempo para mí es una palabra nociva, creo que es la palabra más nociva del diccionario, ¿no? Es una palabra que me causa grima realmente, ¿no? Porque me parece un recurso muy peligroso. Pero esta generación nuestra casi nacimos con ella, ¿no? Sí, yo creo que se instiló, lo llevamos en nuestro ADN ético casi como una seña, ¿no? Y yo me he revelado, he intentado revelarme, no solo en este libro, sino a lo largo de mi vida, contra esa idea de que, bueno, yo debería cargar con culpas ajenas
o podía soñar con proyectar culpas mías a futuro. Estoy pensando en mis hijos, ¿no? Entonces, yo creo que la culpa se construye culturalmente. Y aquí efectivamente, tú lo has insinuado, este libro, aunque no lo parezca, tiene también algo de sociológico. A veces se asoma a una España que fue y que era de un modo distinto a la España que es, ¿no? Claro. Y eso yo creo que tú y yo, por edad que compartimos, podemos dar fe de que no es lo mismo, y seguramente la relación que nosotros mantenemos con nuestros hijos, con todos sus pesares y todos sus problemas, no es la misma que nuestros padres mantuvieron con nosotros o que nosotros mantuvimos con nuestros padres. Por lo menos quiero pensar que yo al menos estoy peleando por educar a mis hijos en otro clima que tenga que ver con esta circunstancia de la culpa, ¿no? Y un asunto del que yo he querido reflexionar también en este libro es que efectivamente la culpa se construye, es un constructo cultural, y como constructo cultural que es, también podemos desmontar sus falacias, ¿no? También podemos combatirla desde la responsabilidad. A mí háblenme yo tengo responsabilidades hacia mi padre, las he tenido, y hacia mi hijo, hacia mis hijos, pero no quiero tener culpas, ni adquiridas ni culpas que vaya a ceder, ¿no? Entonces sí es... Pero dicho esto, obviamente la culpa, más y menos una tradición como la nuestra, seguimos siendo un país que viene donde viene, es un combustible de primer nivel, ¿no? Me refería a tu madre en el sentido de que posiblemente la película de esos 30 años, de esas 3 décadas, para ella es muy diferente a lo que has vivido tú. Completamente distinta, ¿no? El personaje de mi madre, además tú lo has dicho bien, para mí es el personaje más dramático de nuestra historia, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo, mi padre es un hombre enfermo, ha tenido mala suerte, yo quedo ahí un poco sin herramientas, pero mi madre queda absolutamente invisibilizada, ¿no? Yo lo que siento es que su vida le es robada. Claro. Mi madre... es entregada casi, en el sentido de que, además, por supuesto, de que asume desde esa mentalidad. Efectivamente, ¿no? Lo que tú estás diciendo, si yo hablo con mi madre de estos temas, ella dice que lo que hizo, lo hizo voluntariamente con placer, no, bueno, con placer no sé, pero casi con satisfacción de volcarse, ¿no? Y mi relato de lo que yo vi y de lo que yo viví es muy diferente. Es muy diferente, ¿no? Entonces, ella no está, pero está siempre, ¿no? Claro. Es esa figura como que es el ángulo ciego del retrovisor, ¿verdad? Es ese coche que viene por detrás y no ves y que te golpea. Y para mí también este libro tiene algo de ofrenda a mi madre, ¿no? Mi madre, por ejemplo, esto es algo que a lo mejor compartimos muchos de los que estamos aquí, que seguimos determinados estudios, como fue mi caso en la filosofía, y luego que me dediqué a algo como escribir, mi madre siempre decía, es que tú eres muy raro, ¿no? Eres muy raro, ¿por qué eres tan raro? ¿Por qué te gustan las cosas? Bueno, pues aquí... O sí, eso sí, pero ¿y qué vas a hacer en la vida? Esta quizás también sea una especie de carta a mi madre sobre mis rarezas, ¿no? Porque mis rarezas fueron las que fueron, o lo que ella llamaba rarezas, de dónde nacían, de dónde procedían. Pero sí, bueno, yo he hablado con mi madre del libro y obviamente debo decir que ella lo ha leído al final con mucha generosidad y con bastante empatía, pero no está de acuerdo con ciertas partes del relato, ¿no? Ella obviamente las ha vivido y las ha visto de otra manera, y si tuviera la capacidad de escribirlas, escribiría un No entres dócilmente en esa noche quieta completamente distinto, ¿no? De hecho, tú lo dices en algún momento del libro, ¿no? Que en el fondo la experiencia es aplicable a una cosa y a lo contrario, ¿no? Y aquí tendríamos los dos polos, tu visión y la visión de tu madre, diciendo que tu padre en ese declinar que fue feliz, ¿no? Por ejemplo, desde la perspectiva de ella, ¿no? En el sentido de que estoy yo aquí, no le falta de nada. Sí, y luego en el añadido, por ejemplo, del hecho de ser abuelo, ¿no? Él tuvo la suerte de conocer a sus 2 nietos mayores, al tercero ya no. Y bueno, yo objetivamente debo decir que creo que fue así también, ¿no? Yo creo que seguramente los últimos años de vida de mi padre hubieran sido mucho peores, mucho más oscuros, si no hubieran tenido el reconocimiento de sus nietos, la posibilidad de conocer otra faceta de la vida. Pero bueno, al final la vida es como el Rashomon de Kurosawa, ¿no? Es decir, hay un cadáver, hay un asesinato, pero cada testigo
va a contarte una cosa distinta, ¿no? Y aunque hubiera 1000 testigos, no agotaríamos la verdad de lo sucedido con el relato de esos 1000. Pero bueno, yo aporto el mío. Claro. Es un pequeño intento de iluminar y de iluminarme a mí mismo, ¿no? Sí, lo comentabas antes, ¿no? Esa doble perspectiva de escribir ese libro como hijo, pero según va creciendo el libro vas haciendo más referencia también a tus hijos, es decir, a ti como padre, ¿no? Lo que quieres, lo que intentas proyectar en tus hijos y sobre todo la preocupación de cómo tus hijos te vean a ti o qué perciban de ti tus hijos, ¿no? Sí, supongo que eso es algo que a todo padre, y más quizás a un padre escritor, que está pensando qué visión o qué relato de la paternidad podrían dar tus hijos a futuro, ¿no? Porque ellos son pequeños todavía, pero cuando lean este libro... Bueno, son pequeños, pero... Bueno, me refiero para leer este libro, por ejemplo, supuesto, ¿no? pero en unos años, quiero decir, podrán de alguna manera aproximarse y empezar a conocer también facetas de la historia familiar que bueno, siempre quedan ahí un poco preteridas o aparcadas, ¿no? De la historia familiar y de su padre también, de su ¿no? padre, y de la percepción que tengan de su padre a través de... Porque además, y esto creo que estarás de acuerdo conmigo, sobre todo como escritores, no solo como hijos, sino como escritores. Para un escritor creo que no hay nada más fascinante y al mismo tiempo más enigmático que el pensamiento de sus padres antes de ser padres, ¿no? Sí. Yo recuerdo ese libro delicioso, maravilloso, ese homenaje brevísimo que le hizo Richard Ford a su madre, ¿no? Que se titula Mi madre, donde él, de alguna manera, indaga en la vida de su madre antes de que fuera la madre de Richard Ford, ¿no? Y hay un momento que más o menos viene a decir esto, ¿no? Que no hay abismo más profundo que se abra ante los pies de un creador que pensar en la vida de quienes le dieron la vida antes de que él naciera, ¿no? O sea, como personas, no como madre o padre. ¿no? Sí, y en este caso el personaje de la figura de Edna, que se llama así, a mí me ha pasado también un poco, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gustan mucho las fotografías como depósitos de un relato, ¿no? Toda fotografía lleva dentro una historia que demanda ser contada, ¿no? Yo cuando veo las fotografías de mis padres antes de que yo naciera, tengo una sensación extrañísima, ¿no? Me parecen los más extraños de los extraños que yo podría encontrar. Son las personas más ajenas que me podría... O sea, si viera la fotografía de 2 chinos, me resultarían menos ajenos que esas 2 personas que son mis padres, ¿no? Sí. Yo recuerdo un efecto muy parecido una vez que me encontré con una foto de mi padre en bañador en la playa, pues cuando tendría 25 años o 26, ¿no? Es decir... exactamente, te da la impresión de que es la persona más ajena que puedes imaginar, porque en la mente de esa persona no estás tú ni nada parecido a ella, ¿no? Pues hay un abismo ahí que es tremendo. Hay una cosa que a mí me pareció muy emocionante del libro. Tu padre tiene muchas cosas, iba a decir manías, no sé si manías, ¿no? Pero que le hacen una persona que adquiere mucha dimensión, ¿no? El coleccionismo, por ejemplo, un hombre que coleccionaba monedas, coleccionaba sellos, coleccionaba fotografías de actores y actrices de cine y termina coleccionando los recortes de prensa donde tú vas creciendo como escritor, ¿no? Todo eso en medio de un silencio posiblemente y sin comentarlo contigo, ¿no? A mí eso me pareció una imagen realmente fascinante y emocionante que dice mucho de esa relación padre-hijo a pesar de todo lo que hay por el medio, todo lo que supuso la enfermedad, ¿no? Por supuesto, ¿no? El libro, bueno, yo creo que cualquiera que lo lea al final lo que se da cuenta es que este es un libro tenebroso, pero al mismo es un libro solar, ¿no? Es un libro lleno de miseria y de codicia, pero lleno de generosidad y de bonomía, ¿no? Y mi padre es el recipiente donde eso sucede, ¿no? Mi padre es el laboratorio donde todo eso tiene efecto y, por supuesto, eso que tú dices lo hizo de modo callado. Claro. Yo no sabía nada de eso. Eso es lo que lo hace realmente. Mi padre como una hormiguita, cuando yo empiezo a tener un poco de... Pues descubro que hay un book, Menéndez Salmón,
que está hecho por mi padre, ¿no? Ahí meticulosamente, pues me lo imagino buscando aquí y allá. Y sin que nadie lo sepa. Sin que nadie lo sepa, Quiero decir que no hay un motivo de... Yo creo que hay un motivo. Hay un motivo personal. El motivo es el orgullo de él como padre, ¿no? Claro. Y es un orgullo que, claro, genera una emoción en mi caso. De hecho, confieso que los objetos de alguien que ha fallecido son quizás los recipientes más emotivos, ¿no? Casi tiritan, ¿no? Sí, es decir, ver una corbata o ver un plato o ver... A veces genera más emoción que ver una película o de alguien que ya no está, ¿no? Y, por ejemplo, yo no me puedo acercar a las cosas que mi padre manipuló, a esas manías que todas, porque me generan, aún hoy, me derrotan, ¿no? Me generan una avalancha de emoción que no puedo de alguna manera contener, ¿no? Sí, el matiz que hace ese orgullo de padre recortando esos recortes, guardándolos, es el no decirlo, es decir, no contar mi hijo o viste lo de mi hijo, tal, sino el hacerlo en silencio, callado, para él y solo para él. En un momento del libro se dice que además creo en ello. Sí, no, la verdadera bondad es aquella que no espera nada a cambio y que ni siquiera sabe que se está exactamente, ¿no? Es una de las también zonas luminosas del libro, ¿no? Esa reivindicación de alguna manera de la bondad, cuando toda tu narrativa había girado en torno a esa fascinación, a esa obsesión del mal. Cómo en este libro aparece, hay un momento que dices, de hecho, un hombre que hace el bien es más necesario que uno que persigue la verdad, ¿no? Sí, sí. Esto es muy interesante también, como efectivamente toda la vida, ¿no? Toda la vida creativa dándole vueltas para acabar descubriendo que realmente tu atracción, tu interés, tu devoción, vamos a decirlo así, por investigar las raíces del mal históricas en el mundo, quizás nazcan de tu sed de encontrar la bondad, ¿no? La bondad más cotidiana, ¿no? No es la bondad del gran acto, es la bondad del... No es la bondad que se expande, sino que... Del pequeño gesto, sí, ¿no? Que no y luego yo cito la que es mi novela predilecta en español de la segunda mitad del siglo XX, que es la Escuela de Mandarines de Miguel Espinosa. Miguel Espinosa dice en ese libro que el verdadero enigma de la vida es la bondad. Sí, no es el mal, sino el bien. No es el mal, es el bien, ¿no? Que fíjate, que siga existiendo gente buena, sobre todo buena, insisto, sin que lo sepa. Sin que lo sepa, ¿no? Ese es el verdadero, quizás ese sea el verdadero enigma de la condición humana, ¿no? Efectivamente. La verdad es que da para mucho hablar contigo de este libro, de cómo repercute en libros anteriores, Homo Ludens, por ejemplo, pero bueno, el tiempo se nos va y quizá estaría bien que abriéramos un poquito el coloquio a las personas que están aquí, que seguro que tienen alguna ganas de preguntarte o de comentarte algo. Por favor, esperen a tener el micrófono para hacer la pregunta. Aquí hay. Hola, ¿qué tal? Has mencionado antes la literatura como fuente de conocimiento, diferente a la ciencia y todo lo demás. Yo quería preguntarte, cuando has escrito este libro, que no he tenido todavía la suerte de leer, pero sí, en concreto con eso que has mencionado, cuando has escrito ese libro, ha tenido que haber, o sea, ese otro que sabe. Tú no sabes mientras escribes o antes de escribir, pero siempre hay un otro que sí que sabe, que sí que tiene o sea, nota un poco el aire de ese conocimiento que viene de las artes. Y conforme has escrito ese libro y conforme has estado en relación con ese otro tú que sabe, ¿cómo describirías ahora
una vez el libro ha sido terminado, publicado, etcétera, esa relación que mantienes ahora con ese otro tú que sabe o que sabía? Bueno, intento no creérmelo demasiado, ¿no? Intento poner su conocimiento siempre entre paréntesis, ¿no? En el sentido de que prefiero no tener certezas, no por supuesto en el punto de partida ninguno, pero incluso durante ese proceso en el que ese otro que sabe, del que tú hablas, va asomando la patita y va diciéndote por detrás esto. Prefiero poner en suspenso incluso ese conocimiento, ¿no? Porque, sinceramente, y no lo digo como una frase hecha, me parece que es muy benéfico para el escritor moverse siempre en un cierto ámbito de penumbra mientras escribe, ¿no? No estar constantemente a los mandos de lo que tiene entre manos, ¿no? Dejarse a veces sorprender, ¿no? Equivocarse, tener que retroceder. Insisto en esta idea que para mí es fundamental, es gravitante, ¿no? La literatura para mí es un sinónimo de crisis. No hay literatura si no hay crisis. No se puede escribir en un contexto distinto al de la crisis. Y la crisis, obviamente, del creador entra en contradicción con tener certezas, al menos durante ese proceso, ¿no? Luego, cuando uno arriba a puerto, ese otro que sabe, que ya se ha retirado, digamos, y deja el paso a ese que no sabía y que ha ido sabiendo alguna cosa, puede a lo mejor diagnosticar algún tipo de verdad, ¿no? De esa verdad que yo mencionaba antes y que, insisto, estoy convencido que la literatura construye verdades. Lo que pasa es que no son verdades transmitibles a un laboratorio y ni siquiera son verdades transmisibles a ese otro lector que va a quedar ahí, ¿no? Que no puede incluso ser contradictorio. El resultado que tú has obtenido puede entrar en contradicción con el que está al otro lado de la página, ¿no? Pero bueno, ese otro que sabe yo lo tengo ahí un poco también en cuarentena, aunque es cierto que existe y es interesante eso que señalas, ¿no? El escritor tiene como un escritor al cubo o al cuadrado, ¿no? Que está siempre por encima de su obra pilotándolo, pero que creo que si le haces demasiado caso tal puede también llegar a paralizarte, ¿no? O incluso a fagocitarte, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Tenemos que aprovechar que está Ricardo hoy aquí, porque bueno, le quedan un montón de viajes por delante con este libro. Buenas tardes. Bueno, después de haber leído tu libro, pues bueno, me dan ganas de darte la enhorabuena, pero sobre todo es un libro que me deja la deuda de darte las gracias por él. Y supongo que hay muchos lectores ya que te están dando las gracias. Supongo que te están naciendo y te van a nacer muchos hermanos putativos con el libro, hermanos de lectura, porque, bueno, como ha salido un poco en el libro, quien más, quien menos se ha visto reflejado en el libro. Bueno, como lectores, quienes conocemos tu obra, a lo mejor tenemos un riesgo de hacer una lectura determinista de lo que hemos leído de Menéndez Salmón a partir de este libro, porque ahora creemos que te conocemos, que tenemos la clave. Y a mí me surgió una pregunta sobre una característica tuya de escritura, que es el estilo, ¿no? Y que te puede un poco singularizar en el panorama actual, una apuesta de estilo, una voluntad de estilo, y sobre todo un acercamiento a la realidad a través de la metáfora. O sea, si algo creo que caracteriza la forma de escribir de Menéndez Salmón es que siempre construyes metáforas, símiles, muy brillantes, ¿no?
Y a mí la pregunta que me surgía es si eso no puede nacer, un poco deterministamente, de la mirada de alguien que no tolera mirar las cosas directamente, sino que está siempre buscando un desplazamiento, decía Jaime al principio, un tropo, una metáfora, una forma de que la realidad es intolerable y entonces, bueno, busco esa distancia. Si crees que eso puede salir de ahí, bueno. Pues podría, y además es muy interesante porque es descender aún más en las motivaciones literarias. Ya es pasar de los temas, ¿no?, que yo podría haber intentado rastrear una genealogía de mis temas, del porqué de mis temas o de los motivos de mis temas en las circunstancias de mi padre, pasar de los temas al estilo, ¿no?, como dices tú, a la figura retórica por antonomasia que de alguna manera articula sus temas y que efectivamente es la metáfora, ¿no? Y yo creo que has utilizado más la palabra clave, que es el desplazamiento, ¿no?, que para mí es un mecanismo que soy consciente que utilizo constantemente, pero quizás porque también para mí la propia literatura, si algo la define, es ese desplazamiento perpetuo que ella es, ¿no? Kristeva habla de la aporía de la literatura, en el sentido de que la literatura es una fuerza que está intentando aprender una realidad constantemente, pero esa realidad está constantemente desplazándose, entonces la literatura tiene que estar corriendo siempre detrás de ella, ¿no? Es como si la realidad va un paso por delante del mecanismo mediante el que tenemos la posibilidad de hacernos con ella, ¿no? Pero al mismo tiempo este mecanismo, es la parte, digamos, luminosa de la aporía de Kristeva, es el único instrumento en el que podemos confiar para al menos lograr un pálido acercamiento a esa realidad que siempre se nos escapa, ¿no? Quizás es posible que mi amor por la metáfora nazca, pues posiblemente también de esta sensación de que la realidad que se me impuso desde niño pues era demasiado lesiva para mirarla cara a cara como el Prohaska de Medusa, ¿no? Había que buscar un mecanismo de aproximación que en este caso podía ser. La verdad es que no lo había pensado, pero bueno, es una tesis plausible. ¿Alguna cuestión más? Sí. Buenas tardes. Gonzalo Torné dice en una entrevista que él no podría escribir si sufriese. ¿Tú sufres o te lo pasas bien? Sí, es cierto, además, esto que dices, la leí con una entrevista con Tino Pertierra, si no me equivoco, que publicó la nueva la semana pasada. Sí, yo sufro escribiendo, sí, pero también me lo paso bien, quiero decir, no creo que sean cosas incompatibles, ¿no? Yo, de hecho, creo que escribo porque la condición de arranque para la escritura me parece que tiene que ser, o al menos en mi caso es, el malestar, ¿no? Hay un cierto malestar, hay algo que me incomoda, hay algo que me perturba, hay algo que no es como a mí me gustaría que fuera, y bueno, yo creo que ese es un motor, ¿no? No sé si llamarlo sufrimiento, bueno, vamos a llamarlo insatisfacción, vamos a llamarlo malestar, un cierto malestar, ¿no? Yo creo que la literatura, al menos en mi caso, el móvil suele ser un cierto estado de... No desde luego de placidez, ¿no? Yo, cuando estoy feliz y contento, la verdad es que no se me pasa por la cabeza ponerme a escribir, no me dedico a otras cosas, ¿no? Ahora, luego, no sé si Torné decía que se refería al sufrimiento como
digamos, como nutriente o al sufrimiento como proceso, ¿no? A ver, hay una parte de la escritura que, bueno, quien escriba lo sabrá, es siempre pesada, ¿no? Es un poco pesarosa, es un poco, bueno, tiene algo de acarreo de piedra, ¿no? A mí me gusta mucho, yo disfruto mucho concibiendo los libros, ¿no? Siempre lo he dicho, soy muy feliz pensando los libros, la arquitectura, la voz. Luego hay momentos en el proceso de escritura que, bueno, se me hacen menos llevaderos, más... Pero en este libro, por ejemplo, creo que ha sido un libro bastante grato también de escribir, en lo que la escritura tiene de proceso físico, ¿no? No ha sido un libro que me haya resultado tan pesaroso como otros. Hay una cosa mientras, bueno, alguien más se piensa a lo mejor alguna pregunta, que no os dio tiempo a hablar, que tus libros suelen terminar con la referencia a una película, ¿no? Una película que es clave un poco en la fisonomía, ¿no? En el tono, en el ambiente, ¿no? Que genera, como si fuera una luz, ¿no? Que genera una luz ambiental, que genera esa película. En este caso es Interstellar, de Christopher Nolan. ¿Qué es lo que lleva la película a este libro? Fue la última película que yo vi antes de que mi padre falleciera. Aquí, es decir, que el azar. Yo venía además, había unas condiciones realmente extrañas. Yo venía nada menos que de China y estaba haciendo un vuelo larguísimo desde Shanghái hasta París, un vuelo de casi 12 horas, y me dio tiempo a hacer muchas cosas. Y entre otras cosas me dio tiempo a ver Interestelar, y en Interestelar me dio tiempo a descubrir muchas capas de significado en esa película, desde el título del libro, porque el poema de Thomas está en Interestelar, es uno de los poemas que se recita en la voz de Michael Caine, a otras circunstancias que han tenido impacto en otros libros míos, ¿no? Interestelar es una película que reflexiona sobre el final, un plausible final de nuestro mundo, tal como lo conocemos, ¿no? Es una película que indaga en la necesidad acuciante de buscar un recambio a nuestro mundo, y quizás por extensión indaga también en una reflexión sobre los límites de la condición humana, ¿no? No es tanto la visita de los marcianos como que nosotros somos los que nos tenemos que ir, ¿no? Es que además yo creo que es el tema dominante en las películas, de lo que podríamos llamar ahora anticipación o ciencia ficción, ¿no? Cómo ha cambiado el relato también. Yo recuerdo, y tú, hemos crecido en una época donde el tema era el contacto con inteligencias extraterrestres, ¿no? 2001, era Encuentros a la tercera fase, era incluso Solaris de Tarkovsky, ¿no? Y ahora el cine, buena parte del cine más interesante que se está haciendo ya habla directamente de la necesidad de un recambio a nuestro planeta, es ya del recambio habitacional, ¿no? Es nosotros yéndonos, pero ya no buscando una inteligencia ajena, sino buscando la supervivencia, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, yo soy consciente de que Interestelar es una película que también resuena en Homo Lubitz en ciertos elementos, aunque el referente en Homo Lubitz sea Cronenberg y sea más bien el mundo de Ballard y el mundo de William Gibson. Pero, en fin, hay una serie de elementos en esta película que me conmueven. Y me conmueve la historia de padres e hijos que hay en la película. No sé si la tenéis fresca o si la habéis visto. Hay un momento en que el protagonista de la película, que es un antiguo piloto Cooper, Matthew McConaughey, tiene que tomar una decisión, bueno, muy dura, ¿no? Tiene que irse de la Tierra y tiene que dejar atrás a sus hijos para embarcarse en una aventura, pues seguramente sin retorno, ¿no? Y bueno, él entra en las paradojas del tiempo, vive la paradoja de los gemelos. Y hay una escena devastadora en la película, desde el punto de vista emocional, en la que McConaughey, que no ha envejecido, se entrevista con sus hijos
que ya son hombres y mujeres, ¿no? Y es una escena extraordinaria. A mí la primera vez que la vi me causó una emoción más allá de la pantalla, ¿no? Y además me gustó también como Nolan, que es un director al que admiro mucho, es siempre capaz, incluso en estas películas de millones y millones de presupuestos, películas épicas y tal, de guardar ese resquicio para lo íntimo, ¿no? Sí. Para el apunte personal, y cómo eso funciona de un modo extraordinario en esta película, que al final creo que es también una película sobre el destino de la humanidad, ¿no? Contado desde una pequeña historia que acaba convirtiéndose en una historia casi cosmogónica, ¿no? Sí, lo que comentábamos antes, ¿no? Como ese inicio de esas historias en la tribu tienen esa repercusión universal. Nada, creo que es la hora de que si alguien quiere que Ricardo le firme un libro, tener la firma del hombre que ha escrito No entres dócilmente en esta noche quieta, pues es el momento. Muchas gracias a todos, a todas. Gracias, Javier, gracias al Centro Niemeyer por acogernos hoy y gracias especialmente a Ricardo.